Buenos días a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta un poco fría mañana, no? Veníamos con un sol lindo ayer, pero bueno, hoy está bastante fresco y bueno, y damos gracias a Dios por estar en esta linda mañana hoy acá. Para el día de hoy, quería compartir con ustedes un mensaje acerca de Jesucristo como nuestro Salvador. Ese es el título que tiene. Jesús o Jesucristo Salvador. Y para comenzar, quería mencionar una historia que muy seguramente habrán escuchado en algunas oportunidades. Y habla acerca de un pescador que era muy entregado y confiado en el Señor, en Dios. Él era muy devoto, era muy entregado. Y en una oportunidad se fue a pescar en medio de una tormenta. Durante el tiempo que estaba transcurriendo allí en la pesca, la tormenta se hizo cada vez más fuerte al momento de que su barco empezó a hundirse. Él, por supuesto, dentro de su entrega con Dios, empezó a clamar al Señor para que pudiese salvarlo. Dentro de sus oraciones, dentro de su exclamación, pidiendo ayuda a Dios, en ese momento llega un barco pequeño, diciéndole que, bueno, si necesita ayuda, ellos pueden socorrerlo en vista de que veían su barco hundirse. Pero él rechazó esa ayuda y les dijo, no, el Señor, Dios, va a venir a ayudarme. Pasó el tiempo, el barco seguía hundiéndose y él seguía clamando al Señor pidiendo ayuda. En ese momento llega un barco, ¿no?, de la marina, dice la historia, que lanza una escalera y le dice, sube, sube porque tu barco se está hundiendo y te vas a terminar ahogando. Y él nuevamente rechaza la ayuda de este barco y dice, no, estoy esperando a que Dios venga a salvarme. Ya cuando el barco ya estaba casi completamente hundido, apenas estaba el mástil asomado, él estaba agarrado de ahí, seguía clamando a Dios, pidiéndole ayuda. Y en esas aparece un helicóptero. También lanza la escalera y desde arriba le gritaban, hey, sube, venimos a ayudarte. Y él nuevamente rechazó la ayuda y dijo, no, el Señor Dios vendrá a ayudarme y a socorrerme. El caso fue que se terminó ahogando esta persona y la historia dice que camino al cielo, pues se encuentra con Dios y le dice, te pedí ayuda y no me socorriste. Y Dios le dice, te mandé 2 barcos y un helicóptero y no los aceptaste. Muchas veces queremos ser salvados, pero a nuestra manera. Y Dios, por supuesto, dentro de su gran sabiduría, tiene un plan mucho mejor para nosotros. Es un poco también lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando Jesús llegó, ¿no? Eh, proclamándose el Mesías, porque lo era, el Hijo de Dios, que iba a salvar el pueblo de Dios, ¿no? Justamente. Ellos querían un salvador de otra manera, un salvador que lo librara del yugo romano que en ese momento tenían, ¿no? Un salvador más tipo rey o tipo comandante de ejército que lo liberara de esa situación de esclavitud en la que estaban. Pero él tenía un plan mejor, que era salvarlos de justamente la ruptura de la relación con Dios. Esa ruptura que en principio se generó a causa del primer pecado, ¿no? A través de Adán y Eva, de la desobediencia que ellos tuvieron de Dios, y en donde esa relación que nosotros teníamos con Dios fue rota y venía a ser restablecida por la persona de Jesús. Bien, vamos a ver si funciona esto, que definitivamente no. Bien. Dice así, si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, envió un Salvador con un nombre, Jesús. Muy seguramente lo habrán escuchado por ahí mencionar. Y es la persona por la que estamos hoy aquí reunidos. Justamente escuchaba a nuestro hermano Jesús en el pensamiento hablando de la persona de Jesús, su propósito, el plan por el cual vino a esta tierra a entregar su vida por nosotros. Y es que recordándola de él es que estamos hoy aquí, por el sacrificio que hizo de amor, por su entrega, por la vida nueva que nos da
a través de que nosotros nos entreguemos, por supuesto, a Él. Pero bueno, antes de que habláramos del Salvador Jesucristo, ¿no? Necesitamos también entender la situación en la que nos encontramos nosotros como humanidad. Y John hizo un preámbulo muy especial cuando estuvo hablando un poco de que las personas a veces podemos creer que no hay pecado en nosotros, y es ahí donde cometemos el primer error. ¿Por qué? Porque muy seguramente en las noticias vemos gente muy mala, violadores, secuestradores, bueno, ladrones, etcétera, asesinos. Y nosotros decimos, pero no soy malo. Malos son esos que salen en la televisión, corruptos y demás. Y nos creemos buenos porque no hacemos esas cosas. Pero con mentir, con envidiar, con codiciar, con engañar, también estamos quebrando la ley de Dios. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Qué ocurrió para que el hombre requiriera salvación? Bueno, en principio, como lo había mencionado, la desobediencia fue el primer pecado del hombre y es allí donde entra y contamina todo. ¿Contamina qué? Nuestra relación con Dios en principio, esa ruptura que en principio tenía una plenitud de Dios y el hombre, pero que fue rota a causa de esa desobediencia. Por supuesto, la relación se quiebra y necesita ser restablecida. Por supuesto, en Jesús, más adelante vamos a ver que Él es el que nuevamente permite que podamos acercarnos a Dios completa y enteramente. Tenemos muerte física como también muerte espiritual, debido a que en principio Dios nos había creado para que viviéramos para siempre. Había un árbol del bien y del mal, pero también había un árbol que era de la vida eterna. Y bueno, tomaron la decisión correcta y eligieron el árbol equivocado. Y hoy estamos aquí pagando las consecuencias. Por supuesto, también la tierra sufrió el precio de haber sido contaminada por el pecado. También había sido creada a perfección y fue maldita a causa del pecado. Ahí donde vemos tantas cosas que tenemos que atravesar, ¿no? Dificultades como son los terremotos y bueno, toda la tierra en general ha sido contaminada y por supuesto también nosotros tenemos que vivir con esas consecuencias. Entonces, el hombre humano, la persona, el ser, pasa a tener una deuda moral con Dios. Y por supuesto, todos los que venimos de descendencia de Adán, venimos a compartir esa naturaleza pecaminosa y por supuesto necesitamos de un redentor, de un salvador que justamente queremos hoy exaltar y es Jesucristo. Yo creo que la idea de Salvador está muy presente en nuestras mentes. Creo que las películas en general, hoy en día, vemos como una idea que siempre está allí. Una persona que se entrega por los demás, que no le importa atravesarse en las balas con el ánimo de salvar a alguien, ¿no? Y se vuelve el héroe, el salvador de aquella película, de aquella historia. Y bueno, siempre tiende a ser el protagonista. Entonces, la idea de un salvador siempre está en nuestra mente, siempre está como en el contexto en el que vivimos día a día, pero por lo general perdemos de vista al más importante y es Jesús. ¿Por qué? Porque nos salva de algo que por nuestros propios medios no podemos obtener, que es la perfección, la santidad ante Dios. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Aquí no excluye a nadie, aquí todos estamos incluidos. Todos hemos estado en esa situación de desobediencia ante Dios. Conozcamos o no la ley, no nos hace exentos a ella. Entonces, por consiguiente, al entender nuestra situación de pecado, es importante acudir a ese Salvador que es Jesucristo. Jesús, de que salva al mundo. La santidad y justicia de Dios demandan que el pecado no sea pasado por alto. Entendemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y es un Dios de santidad, que no puede tener contacto con el pecado. Por ende, necesita que nosotros también entremos en ese proceso de santificación que podemos lograr a través de la persona de Jesucristo. Romanos 3, del 25 al 26, dice lo siguiente: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado,
Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando ¿qué? Cuando creen en Jesús. Ahí me olvidé de resaltar esa parte. Seremos salvos y seremos justos ante sus ojos cuando creemos en la persona de Jesús. Alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Y Dios sabía y entendía que por nuestros propios medios no iba a ser posible. Necesitaba morir alguien que fuera sin mancha, sin pecado. Y ese fue Jesucristo. Entendemos que la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23. Por consiguiente, la consecuencia de nosotros haber desobedecido a Dios es recibir el castigo justo, que es la muerte. Nosotros debíamos estar en el lugar de Jesucristo, pero Él tomó nuestro lugar y por supuesto nos redime a través de su sacrificio. Esa aplicación de justicia, ¿no? Es por supuesto completada en la persona de Jesús. Jesús asume esa responsabilidad y por supuesto en sustitución nuestra se pone en la cruz y muere por cada uno de nosotros. Pero que cuando creemos en Él, obtenemos por gracia esa salvación. Es gratis, no tiene un costo. Por supuesto, tuvo un precio muy alto que fue la vida del mismo Hijo de Dios, pero para nosotros es gratuita. No hay nada que nosotros podamos hacer para acceder a ella, más que creer en Jesús y entregarnos por completo a Él. Y bueno, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Yo creo que en muchas casas o en muchas oportunidades hemos oído de la ira de Dios, del castigo de Dios, ¿no? Y cuando escuchamos eso, podemos llegar a pensar que Dios es malo. Pero ese castigo o esa ira de Dios no es más que su justicia. Dios es 100% justo y Él tiene que hacer justicia ante la desobediencia que nosotros hemos tenido delante de Él. Entonces esa ira o ese castigo no es más que su justicia y su justicia perfecta, su justicia santa y por supuesto su justicia llena de amor. Porque así como Dios se complementa a través del amor, de la justicia, de su santidad, es lo que lo hace a Él perfecto y muy distinto a nosotros. Por eso es tanta la necesidad que nosotros debemos tener de Él, la dependencia espiritual, el buscarle día a día. ¿Para qué? Para moldarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien no tenía mancha ni pecado alguno. Dios nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Habíamos mencionado que al momento de Adán y Eva desobedecer a Dios, se rompió esa relación, ¿no? Y por supuesto entra la muerte tanto física como espiritual. Y nosotros cuando nacemos o llegamos a este mundo, nacemos en esa situación separados de Dios. Es por eso que necesitamos la redención. Es por eso que necesitamos ceder al orgullo y buscar en humildad al Señor, confesando nuestro pecado, reconociendo que hemos desobedecido la ley de Dios y buscando y permitiendo que Él obre en nosotros para acercarnos más a la imagen de Dios, acercarnos más a la imagen de Jesucristo, quien no tenía mancha alguna, quien no tenía pecado y quien justamente vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuál es la condición del hombre después de esa caída? Bueno, como ustedes pueden observar ahí, hay muchos pasajes acerca de la situación que nosotros nos encontramos antes de obedecer el Evangelio, antes de aceptar a Cristo en nuestra vida y por supuesto como nuestro Salvador. La Biblia menciona
y revela, por supuesto, de manera clara y con términos fuertes, cuál ha sido el resultado de nuestra desobediencia. Describe que estamos enemigos de Dios, que somos esclavos del pecado, que estamos muertos en nuestros delitos, que somos destituidos de la gloria de Dios y por supuesto tenemos nuestra voluntad esclavizada. Y más terrible, que tenemos un entendimiento entenebrecido. Es ahí que por eso nosotros necesitamos la luz de Dios, que es a través de Cristo que nosotros podemos revelar, ¿no?, esa situación en la que nos encontramos y la cura que está en Él para nuestra vida y por supuesto para nuestra salvación. Nosotros tenemos un destino eterno. Dios nos creó para vivir para siempre. En esta tierra tenemos un paso, estamos limitados, pero al momento de partir de este mundo tenemos un destino eterno y nosotros tenemos que observar o pensar dónde quiero estar en esa eternidad. ¿Quiero estar cerca de Dios o quiero estar lejos de Dios? Y es por eso que yo debo acudir a Dios en la manera en que Él lo pide, no en la manera que yo quiera o que yo entienda, sino en la manera en que Él lo exige. Él es el creador del universo. ¿Quién más para poner las reglas del juego? Es importante que nosotros podamos hacer un énfasis en esto, en entender que Dios nos ama. Dios se entregó por nosotros, envió a su Hijo para que se entregara en sacrificio por nosotros. Y es ahí mismo que Él puede poner las condiciones de cómo es que nosotros debemos acercarnos a Él. También vemos ejemplos en la Biblia que la gente quería acercarse de alguna manera a Dios, pero que no era la manera en que Dios había pedido. ¿Y Dios qué hizo? Dios le rechazó. ¿Por qué? Porque es en la manera en que Él lo exige. Podemos llegar a pensar, no, bueno, pero si no es a mi manera, no lo hago. Es Dios. Yo creo que en el caso de los que somos padres, nos es un poco más claro entender esto. Nuestros hijos en muchos sentidos van a querer hacer las cosas como ellos desean. Y tal vez no es la correcta. Y muchas veces no es la correcta. Necesitamos encaminarlos. Necesitamos guiarlos. Necesitamos estar allí como agentes que Dios puso para que les enseñemos a hacer las cosas correctamente. De la misma manera, Dios pide a nosotros, como sus hijos, que hagamos las cosas como Él nos pide. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es el creador de todas las cosas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él conoce todo. Entonces, ¿quién más o quién mejor indicado es para que nos diga cómo nosotros debemos acercarnos a Dios? La Biblia también nos muestra que no hay en la tierra un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. No hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y aún se han corrompido. No hay uno solo. Es Dios quien toca nuestra puerta. Es Dios quien nos busca, porque si fuera por nosotros, ni siquiera para eso serviríamos. Es Dios quien, dentro de su paciencia, dentro de su misericordia, dentro de su gracia, se acerca a nosotros a pesar de nuestra situación y busca lo mejor, darnos vida y darnos vida en Él. Nos está preparando un lugar especial para pasar con Él por el resto de la eternidad. Somos duros de corazón. Es por eso que también debemos procurar siempre estar cerca de Dios para que Él vaya transformando nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Todo eso es un proceso que va a tener sus altas y sus bajas, pero que estando con Dios lo podremos lograr. Es una carrera que, como bien Osvaldo pudo mencionar cuando estuvo acá, de que nosotros debemos confiar en Dios y entregarnos enteramente a Él y por supuesto Él ir haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y viviendo en familia, viviendo en comunidad de fe, estamos los unos a los otros para ayudarnos, para acompañarnos, para aconsejarnos, para levantarnos, para exhortarnos también, para permitirnos de entre todos, como iglesia que somos y cuerpo, donde Cristo es la cabeza, podamos encontrar
la semejanza de Cristo en cada uno de nosotros, en cada uno de los roles en los que Dios nos ha puesto, ya sea como esposo, ya sea como esposas, como hijos, como padres. Tenemos roles distintos que es importante entender a la luz de Dios de cómo Él quiere que nosotros, por supuesto, le glorifiquemos a través de nuestras vidas o de nuestro paso aquí en la tierra. ¿A quién vino a salvar Jesús? Pues Jesús vino a salvarnos a nosotros. Jesús vino a salvar a aquellos que lo recibieron como Señor y Salvador. De esa forma nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pues es una realidad que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creados por Dios, pero solo somos hijos, los que habíamos mencionado anteriormente, los que creen en Jesucristo. Juan nos revela eso. Juan nos muestra en el capítulo 1, en el versículo del 12 al 13, de que los que creen en Él y lo reciben, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esa parte que dice que ellos nacen de nuevo no es mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, es justamente lo que había mencionado un poco antes, de la idea de que nosotros no puede coincidir esa idea de que nosotros queramos buscar a Dios, sino es Él quien busca de nosotros. Es Él quien toca la puerta. Es Él quien quiere que, por supuesto, nosotros hagamos un cambio, tengamos una nueva vida y, por supuesto, cambiemos nuestro destino eterno para que estemos con Él por la eternidad. Nacemos de Dios y, por supuesto, ese nacimiento hace que sigamos siendo transformados por Él. Y en la búsqueda, ¿no?, de esa santidad, de ese regocijo con Dios, vamos a encontrarnos con muchos tropiezos, especialmente el enemigo siempre va a estar allí, tratando de que no sucedan ese tipo de cosas, de que nosotros podamos reconciliar nuestra relación con Dios. Es ahí donde nosotros debemos estar atentos y por supuesto debemos estar dispuestos a reconocer cualquier situación que haga que nosotros nos alejemos de Dios. El mundo afuera, por lo general, trata de eso, de alejarnos de Dios. Nos estamos dando cuenta que a las cosas buenas se le están llamando malas hoy en día y a las cosas buenas, malas. Debemos encontrar la verdad y la verdad solo está en Dios, pues fue Él quien creó todas las cosas. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios, imagino yo en ese momento de la creación, cuando Él estaba en ese proceso de formar la tierra, formar los animales, por supuesto, formar al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Y al saber que no iban a poder mantenerse obedientes ante la tentación, yo creo que Él perfectamente por su poder hubiera podido empezar de nuevo, empezar de cero. Pero nos dio una oportunidad, permitió que las cosas siguieran avanzando y permitió que todo se diera para que Jesucristo llegara en el momento oportuno, en el momento perfecto para darnos esa salvación, para darnos esperanza, para darnos vida, para darnos amor. Y dice ahí, y le dio gran gusto hacerlo. Él nos ama, hermanos, y nosotros debemos corresponder ese amor, no como el mundo lo dice, sino con acciones, con entrega, con voluntad, con decisión y por supuesto con acción. Si nosotros pasamos a ser adoptados, era porque originalmente no éramos hijos. Justamente porque compartíamos esa naturaleza
¿no? De pecado, de rebelión contra Dios. Entonces necesitábamos ser nuevamente reconciliados y, por supuesto, dentro de esa reconciliación pasamos a ser coherederos junto con Cristo de todas las maravillas que tiene Dios preparada para nosotros. Juan 3:16, un pasaje que muchas veces hemos escuchado, muchas veces hemos leído. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor se demuestra a través de una acción, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el pasaje no termina ahí, continúa. Vamos a leer el 36, que lo habíamos visto anteriormente. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿En qué lugar nosotros queremos estar? ¿Bajo la ira de Dios o bajo la gracia de Dios? Estos pasajes son claves en nuestra vida como cristianos. Estos pasajes son los que realmente nos hacen darnos cuenta y abrir los ojos de que estamos en una situación de peligro y necesitamos salir de allí. Pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Recordemos un poco la historia de este pescador. Él buscaba ayuda y él reconocía que estaba en una situación de peligro, pero él quería salir de allí a su manera. Y Dios lo sacó. Dios lo quería sacar, por supuesto, a la manera de Dios. Y él no reconoció la ayuda de Dios como también sucedió en el pueblo de Israel cuando Jesús estaba con ellos. Dios mismo estaba caminando junto a ellos y ellos no lo reconocieron. Gritaban a voz fuerte: crucifíquenlo, mátenlo, tortúrenlo. Lo humillaban, lo golpeaban, lo escupían. No aceptaban ese Salvador. Querían ser salvados de otra manera. Y por supuesto nosotros que hoy estamos aquí reconocemos que esa salvación es especial y que es única y que solo podemos acceder a través de Jesucristo. Debemos ceder a ese orgullo, debemos ceder a ese egoísmo o esa autosuficiencia que precisamente el mundo de afuera nos quiere mostrar todo el tiempo, de que nosotros podemos, de que somos fuertes. Toda esa fortaleza, toda esa maravillosa presencia que nosotros podemos encontrar en Dios, solo la podremos lograr a través de Jesús. La paga del pecado es muerte, ya lo hemos visto. Pero en Cristo Jesús encontramos la vida. En Cristo Jesús encontramos la redención. Y por supuesto, eso también va a depender de lo que nosotros querramos a futuro. Si nosotros no disfrutamos de nuestra relación con Dios aquí en esta tierra, ¿cómo vamos a querer disfrutar de Dios por la eternidad cuando ya no estemos más en este mundo? Son cosas que nos hacen pensar, son cosas que nos hacen meditar y es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros reconocemos nuestra situación y podemos hacer algo para remediarla. Podemos hacer algo para cambiarla. Y por supuesto está la puerta. Está ahí Dios esperando a que nosotros le reconozcamos. Y está ahí, por supuesto, esperando a que nosotros le busquemos y nos entreguemos por completo a Él. Cuando verdaderamente hemos creído, empezamos a obedecer, empezamos a amar, empezamos a reconocer lo que a Dios le agrada y buscamos justamente cumplirlo. Por ahí capaz no a perfección, pero en la búsqueda de hacerlo, con arrepentimiento si nos caemos. Y Dios, que es bueno y justo, nos acepta. A pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, a pesar de las muchas veces que nosotros le hemos desobedecido. Queriendo o no queriendo, como decía el chavo. Pero es importante saber que estamos en una situación delicada. Y así como tal vez una persona enferma va al doctor y necesita un diagnóstico,
es importante que nosotros también entendamos que estamos en una situación que necesita una cura y que esa cura la podemos obtener a través de Jesucristo. Seguramente cuando alguien va al médico y escucha que está enfermo, lo primero que le pregunta al médico, bueno, ¿y ahora qué debemos hacer? ¿Qué debo tomar? Y el médico pues le hace la receta, ¿cierto? Y nos vamos rápidamente a la farmacia a tratar de conseguir los medicamentos, ya sea para nuestro pariente o para nosotros mismos, para nuestros hijos, etcétera. Lo mismo pasa en nuestra situación espiritual. Estamos enfermos y necesitamos de Dios. Entonces, ¿qué nos detiene para acercarnos más a Él? ¿Qué nos detiene, hermanos? Que ya no tengamos oportunidad de buscarle. Hoy estamos aquí y damos gracias a Dios por eso, pero no sabemos qué va a suceder mañana. Y ese pensamiento de que, bueno, hoy hago esto y mañana me arrepiento. Y si no hay un mañana, es también importante pensar en eso. Dentro de nuestra desobediencia, es importante que busquemos a Dios. Es importante que nos entreguemos a Él. Y Él es bueno y nos aceptará. Jesús le contestó, dice en Juan 3, del versículo del 1 al 8, en la charla que tuvo con Nicodemo. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Es allí cuando incluimos y hablamos acerca del bautismo. Necesitamos ser transformados, necesitamos obedecer el Evangelio y entregarnos a Dios. Y dentro de esa obediencia entra el bautismo, el nacer de nuevo, el hacer contacto con la sangre que Jesús derramó en la cruz hace 2000 años atrás. Nosotros al entrar al agua hacemos contacto con esa sangre y somos limpiados, somos santificados y por supuesto somos nuevas criaturas delante de Dios. La obra meritoria de Cristo es la que permite al hombre nacer de nuevo, ser regenerado, por supuesto, por el Espíritu de Dios. Y es allí cuando nosotros vamos a pasar al pasaje que leyó nuestro hermano hace un ratito acerca de lo que hoy quería hablarles. Jesucristo como Salvador. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único que nos puede dar vida, el único que nos puede perdonar, dar salvación, dar redención, reconciliarnos con Dios. No debemos buscar en otro lugar, si no es en Dios, si no es en Cristo. Porque Jesús, porque Él se entregó, porque Él murió, porque Él se sacrificó, porque Él tomó nuestro lugar. Y Él entregó todo por nosotros. Y asimismo Él quiere que nosotros también entreguemos todo por Él. Es importante también saber de que así como Él nos amó, el, el corresponder ese amor está en nosotros a través de una decisión, de una acción, de un cambio de vida que nosotros podamos tener y un cambio de mente, que es justamente a lo que hace alusión el arrepentimiento. El ir hacia un camino y darnos cuenta que no es el correcto y cambiar de dirección, hacer un cambio de 180 grados. El fijarnos dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar mañana. Y cuáles son las decisiones que van a permitir de que yo esté aquí y pase a estar allá. Es cuando nos planificamos en el día a día de nuestras vidas. Un ejemplo, si yo quisiera ser doctor, necesito en primera instancia estudiar. Pero para estudiar en primera instancia necesito matricularme, necesito buscar una universidad, necesito hacer un montón de cosas, ¿no? Bueno, en esa misma dirección nosotros debemos organizarnos espiritualmente. ¿Queremos reconciliarnos con Dios? ¿Qué debo hacer? Bueno, Dios nos dice qué debemos hacer. Buscarle sinceramente, depender de Él, entregarnos y por supuesto reconocer en qué situación nosotros nos encontramos el día de hoy. Por eso Jesús, por eso es Él al quien debemos nosotros exaltar en nuestras vidas día tras día, reconocer, recordar como lo hacemos todos los domingos.
el momento de la cena es un momento muy especial porque nos permite recordar ese sacrificio, esa entrega. Y Dios dentro de su sabiduría sabía que nosotros olvidábamos eso. Por eso nosotros todos los domingos, el primer día de cada semana, hacemos ese recordatorio para tener siempre presente a quien entregó su vida, a quien no teniendo pecado, se hizo pecado por nosotros, queriendo que restablecer nuevamente por amor nuestra relación con Dios. Hermanos, cambiemos, transformémonos, busquémosle y por supuesto entreguémonos a Dios. Él es el único que puede realmente hacer un cambio sustancial en nuestras vidas. Él es el único que puede realmente transformar nuestros corazones. Y por supuesto, dentro de esa transformación, también se van a ver beneficiar a las personas que están a nuestro alrededor, dentro de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque ellos van a ver el cambio y por supuesto nosotros vamos a ser el puente para que ellos también puedan conocer la verdad que está en Dios. Romanos 5:10. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. A esto es a lo que llamamos nosotros reconciliación. Y la reconciliación es posible gracias a la cruz. Allí a ese madero, el cual nadie quería estar en esa situación, pero que Dios lo hizo por amor, por nosotros, por entrega. Nosotros estábamos muertos, hermanos. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Y Dios, a través de Cristo, nos perdona. Él anula el acta de delitos que estaban en nuestro haber, que eran anulados. Jesucristo pasa a ser nuestro Salvador. Jesucristo pasa a ser nuestro Redentor, nuestro abogado, nuestro intercesor. Hay tantas cosas que nosotros podemos aprender de Cristo, que por supuesto nos van a ayudar a acercarnos más a Él, a transformar nuestro ser, a transformar nuestros pensamientos, a transformar nuestra manera de vivir. Y por supuesto, a amar a otros y que los otros puedan ver quién es Dios. El mismo nombre de Jesús contaba cuál era el propósito de Él en la tierra. Si nosotros leemos Mateo 1:21, nos lo dice de la siguiente manera. Aquí está hablando el ángel a María, y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El simple nombre de Jesús ya nos mostraba el propósito de Él al venir a la tierra. El salvar a su pueblo de sus pecados. El darnos vida. El anular precisamente esa acta de descargos que estaba a nuestro nombre, tomando nuestro lugar, haciendo justicia. Hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Y quién es? El hombre Cristo Jesús. Llevémonos esto en mente, hermanos. Pensemos en Cristo Jesús como la persona a quien le debemos todo. Llevémonos ese nombre presente durante todos los días de nuestra vida, para que asimismo nosotros podamos acercarnos más a Él. Para los que en algún momento estuvieron enamorados, seguramente recordarán que aquella persona no salía de sus mentes, ¿no? Estaba todo el tiempo allí presente. Y cuando estaban con la persona, felices, encantados, ¿no? Pero cuando se apartaban, ¿qué era lo primero que hacían? Llamarlas, ¿no? Y duraban horas hablando por teléfono. ¿Por qué? Porque esa persona no podía salir de sus mentes. Y eso es a lo que quisiéramos apuntar con Jesús.
enamorarnos, entregarnos por completo y que ese primer amor que nosotros hemos vivido en algún momento se mantenga durante el tiempo. Le busquemos constantemente, sin importar las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Justamente esas circunstancias, ya sean negativas o positivas, deben ser las que nos ayuden a acercarnos más a Él, a entregarnos más a Él, a tenerlo presente más en nuestra mente y en nuestro corazón, a buscarle, a entenderle y a saber Él cómo quiere que nosotros, por supuesto, nos acerquemos en semejanza a Él. Cuando estaba preparando este mensaje, pensaba en Jesucristo como aquel que nosotros le debemos todo. Si algunos han tenido la oportunidad de escucharme anteriormente, he venido repitiendo o mencionando algunas series de estudios acerca de Jesucristo en sus distintas características. En esta oportunidad, pues hablando de la salvación que nos da. ¿Por qué? Porque Él es el centro de todo. Si nosotros leemos la Biblia de principio a fin, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es el centro de todo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Él y todo el Nuevo Testamento habla de Él. Él es la única persona que nos puede transformar verdaderamente. Él es la única persona que puede hacer un cambio importante en nuestras vidas. Y por supuesto ese cambio va a definir el destino eterno al cual nosotros queramos tener. Así que para terminar, hermanos, los animo a que el nombre de Jesucristo perdure en sus mentes, no solo hoy, sino durante la semana, durante el mes y durante los años que el Señor nos tenga en esta tierra. Así que les agradezco su atención y que el Señor los bendiga.